Ahí está, me dicen si no se ve. Voy a dibujar otra vez el circuito. Sí, se ve. Gracias. Van a tener aquí una clavija con su cable. La clavija tiene 2 cables. Y va a llegar a su, primeramente a su transformador. Entonces el transformador monofásico con derivación central. Ese transformador van a ver que va a tener 3 cables. Este que está aquí, le ponen un pedazo de cinta, no lo van a usar. Este es el neutro. Esta es la línea. No vayan a comprar el puente de diodos, van a comprar 4 diodos. Ya dimos los valores. Alguien tiene abierto su micrófono y se está viciando. Este circuito ya dimos los valores y todos los componentes. Hey. ¿De capacitor? Este es un puente. Vamos a sacar 2 cables. Aquí van a tener el positivo y este es el neutro. Entonces van a colocar aquí sus reguladores. El regulador, como le expliqué anteriormente, viéndolo de frente, tiene 3 terminales. Esta es entrada, este es el neutro y esta es salida. Y el símbolo es este. Esta es entrada, este es el neutro, salida. Entonces van a poner aquí su regulador. Este es tanto para 5 volts como para 12 volts, para 9 volts. La conexión va así. Entrada, neutro, salida. Si este es el 7805, aquí vas a tener 5 volts. Ajá. Aquí vas a tener 0 volts. Entonces, como el voltaje es una diferencia de potencial, vas a tener 5 menos 0, 5 volts. Es lo que va a medir tu voltímetro cuando pongas una patita acá y otra acá. Pero le pedí 2 reguladores, uno de 12 también. Entonces el otro regulador, poner el otro color. LM7812. ¿Sí? Este he conectado aquí. Y aquí vas a tener más 12 volts. Estos son de corriente directa. Entonces, cuando pongas una terminal de voltímetro aquí, la otra pongas aquí, vas a tener 12 menos 0, 12 volts.
lo tanto, cuando pongas una terminal aquí y la otra aquí, vas a tener 12 menos 5, 7 volts. Entonces, en su evidencia, van a tener que mandar la imagen del circuito, todo el circuito, la imagen cuando el multímetro te marque 12 volts, cuando el multímetro te marque 5 volts, cuando el multímetro te marque 7 volts. Va a ser simulado, implementado. ¿Una pregunta? Dije yo. Dígame. Por ejemplo, si yo hubiese comprado un transformador para 24 volts, tendría la posibilidad de regular 24 hacia abajo, ¿verdad? Sí. Y aquí, nada más de que aquí, si compras un transformador de 24, puedes poner aquí un capacitor de 16 volts, 25 volts, 50 volts. Y va a jalar. Este te lo va a regular a 12, te lo va a regular a 5. Sí va a jalar. Ok, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Profe, Escucho. profe, ¿el fusible va antes del transformador o después del transformador? No te escuché bien. No, que si el fusible o el portafusible vamos a poner Ya. Sí, de hecho antes. lo iba a poner aquí. Ponlo aquí. Va aquí. Va a ir en tu circuito. Adelante del transformador. Pues sí, antes de llegar a los diodos. Aquí va tu fusible. Inge, ¿y qué pasa si pongo el fusible en la entrada antes? Igual lo puedes poner aquí, pero esto es cable. Tu transformador es esto. Entonces, más bien esto va a estar en tu placa. Lo que voy a marcar ahorita en amarillo va a estar en la placa. Todo esto pegado en la placa. Entonces, lo puedes poner antes. Sí, lo puedes poner antes, aquí. Pero pues tendrías que abrir tu cable y ponerle el fusible. Sí, es que ya hice esa práctica y me equivoqué y lo puse antes. No pasa nada, pero no debe ser así, debe de estar aquí. Sí, ok. ¿Alguna pregunta? Fíjense bien lo que voy a escribir con letras mayúsculas. Todos pongan atención. Todos pongan atención. No conectar el circuito si este no cuenta con un fusible. No conectar. Ahórrense un accidente. No hay fusible, no te arriesgues. ¿Alguna otra pregunta? En la clase anterior ya les había dicho cómo se veía físicamente y cómo lo ibas a conectar físicamente. Profe, profe, Te escucho. vi no sobre ese circuito, vi un circuito parecido y quería preguntar si era igual o era otro tipo, ¿verdad? En lugar de traer los 4 diodos, nada más traía 2, que se ponían los diodos directamente en las fases del transformador y pues se juntaban y ya salía los 12 volts y el neutro lo agarraban de ahí del derivado del transformador. Sí se puede, para un dedo arriba y para otro dedo abajo. Puedes hacerlo así. No pasa nada. Pero a mí me gusta Profe, no le escucho nada, profe. Sí funciona así como dices. Hay un diodo arriba y otro abajo. Uno polarizado directo y otro inversamente. Puedes hacerlo así. Bueno,
No, los dos venían directamente. Bueno, cuando viene semiciclo positivo, uno queda polarizado directo y el otro inverso. Cuando viene negativo, uno queda inverso y el otro directo. ¿Sí me entendió? Profe, es que casi no se le escucha, profe. No sé si a lo mejor está enfermo, ¿va? Pero no lo escucho muy bien. No estoy enfermo, me mormé por el clima, pero mira, la manera en la que tú dices también se puede hacer. Pero yo les pido que lo hagan de esta manera porque aquí saben usar un puente de diodos. Entonces, de cualquiera de las dos maneras va a funcionar. Cualquiera. Un diodo queda polarizado Ok. directo y el otro inversamente. Dices que los dos directa. No. Porque cuando viene el semiciclo positivo, uno queda directo y el otro inversa. Y cuando viene el semiciclo negativo, pues se cambian. Ok, entonces uno tiene que estar inversamente. A los dos los vas a ver en el mismo sentido. Pero cuando venga el semiciclo positivo, uno va a quedar directa y el otro inversa. Ok. Y Sí, viceversa. sí, sí. Ok. Sí, cualquiera de las Sí, dos formas. y eso que le comentaba que por decirlo así, el neutro lo agarraban de ahí de la derivación del transformador. Entonces sí, también se agarra. Sí, así, sí, sí. A ver, deja ver si veo el circuito aquí. Espera. Tú dices... Este. ¿Verdad? Sí, sí, profe. Sí, y lo mismo. Entonces, cuando viene el semiciclo positivo, pasa aquí. El negativo no. Pero sí, este va a jalar. Cualquiera de los dos. Ok, Es gracias. este. Ahí está, mira, es el mismo. Bueno, Sí, gracias, profe. de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahorita voy a subir la actividad, pero en eso va a consistir. Ya había dado los pormenores de la placa fenólica y todo. No hay más dudas, vamos a pasar a otro tema. Son los transistores. Profe, disculpe, ¿ya tiene calificaciones? No, ingeniero. Hace rato que empezó la clase les dije que para la próxima se los doy. A ver, no escuché. Una disculpa. Gracias. No, a más tardar el sábado se los doy. ¿Sí? Ya quedó, profe. Gracias. Sí. Transistor BJT. Mire, los transistores BJT se llaman así por sus siglas en inglés. Un transistor. En español es un transistor bipolar. Un transistor bipolar. Existen diferentes tipos de transistores. Por ejemplo, los transistores FET, JFET, y obviamente los BJT. ¿Sí? Pero vamos a trabajar en particular con estos transistores BJT. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lleven electrónica 2, son puros BJT. Entonces los transistores BJT tienen un símbolo. Ahorita les voy a decir dónde está esa presentación en la sección de archivos. Los transistores BJT tienen este símbolo.
Es un círculo así que encierra al transistor. Y el círculo que lo encierra tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor. Entonces, es que ¿saben qué es lo que me pasó? Se me dañó mi computadora la semana pasada. No he podido recolectar mi información, pero ahorita le subo ya la presentación. Base, colector. Este se llama colector. Y este se llama emisor. Este transistor pertenece a la familia de los BJT. Entonces los BJT tienen dos tipos de transistores. Uno que se llama NPN y otro que se llama PNP. NPN y PNP. Este que tenemos aquí es el símbolo del NPN. Observa que tiene un triángulo que apunta hacia afuera. Ese es el NPN. Vamos a ver el PNP. El PNP. El transistor PNP tiene el siguiente símbolo. Aquí hay una flechita hacia adentro. Igual, tiene aquí la base. Tiene una terminal que se llama colector. Tiene otra terminal que se llama emisor. Ahora, estos materiales están compuestos por material semiconductor. Y así como los diodos están formados por 3 capas, en este caso de material semiconductor. El transistor NPN, que es este, tiene una capa de material N, tiene una capa de material P y tiene otra capa de material N. Acuérdense que cuando hablamos de material, nos referimos a material semiconductor, que es el silicio en este caso. Aquí ya no hay germanio, es silicio. Y en este caso, el transistor PNP tiene una capa de material P, otra capa de material N y otra capa de material P. PNP. Aquí tenemos cómo se encuentra constituido internamente. Es decir, aquí realmente tenemos N, P, N. Aquí tenemos PNP. P, N, P. Y así se encuentran internamente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Bueno, fíjense cómo funcionan, porque vamos a empezar a determinar ecuaciones. El símbolo correcto, aquí lo vamos a ver. Aquí está el símbolo de un NPN y un PNP. Bueno, aquí le ponen la E arriba y la C abajo, pero es lo mismo si tú lo volteas, de arriba para abajo. Este es el símbolo correcto, encerrado en un círculo.
el símbolo del transistor. Voy a subir la presentación hoy. Bueno. Entonces, ¿cómo trabajan estos transistores? Miren. Los transistores funcionan o trabajan en función de la corriente. Entonces, cuando esta flechita nos va a indicar el sentido de la corriente que tiene el emisor. Entonces aquí vemos que hay una corriente que vamos a llamar corriente de emisor. Y si vemos, la flechita sale. Como la flechita sale de corriente de emisor, alguien tiene abierta su micrófono. Si la corriente de emisor sale, entonces la corriente de colector entra. Y también la corriente de base entra. Ojo, si la corriente de emisor sale, la corriente de colector entra y la corriente de base entra. Esto nos da pie para una primera ecuación, que la corriente de emisor, va a ser igual a la corriente de colector más la corriente de base. Entonces, siempre que veamos la letra I, nos referimos a corriente. Corriente. Siempre que veamos la letra E mayúscula, pues es emisor. Aquí está. Siempre que veamos la letra B mayúscula, es base. Y siempre que veamos la letra C mayúscula, es colector. Entonces aquí decimos que si la corriente de emisor sale, entonces la corriente de colector entra y la corriente de base entra. Esto sucede con el NPN. NPN, que es este. Lo mismo va a suceder con el PNP. Vamos a hacerlo en amarillo aquí. Que si la corriente de colector entra ahora, perdón, la corriente de emisor entra ahora, aquí está emisor. Entonces esta es una corriente emisor. Y si la corriente de emisor entra, entonces la corriente de colector sale. Y la corriente de base sale. Entonces nos da la misma ecuación. Es decir, que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector a la corriente de base. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No se queden con la duda, que vamos empezando. Profe, ¿esto tiene un problema? O sea, como los otros de los diodos. ¿Como los 8? ¿Cómo? No, como los diodos. Ya ve que en el pasado hicimos de que el diodo tenía un valor de 0.7 o 0.3. Ah, sí, ahorita lo vamos a ver. Sí. Sí, ahorita lo vamos a ver. Mira, la pregunta del compañero es esto. Si ustedes se dan cuenta, en esta analogía, tenemos un N y un P. Aquí está un N y un P. Aquí está un P y aquí está un N. Entonces siempre vamos a considerar esta como base y este como emisor y este como colector. Entonces aquí hay una capa de material N y una capa de material P. Cuando veamos electrónica 2 lo vamos a analizar más a detalle, pero
Debido a que tenemos base emisor entre N y P, haz de cuenta que aquí tenemos pues el diodo, mira. Y la caída de voltaje de un diodo es 0.7 volts. Entonces, pues ya se adelantó el compañero, ahí va. Ecuación número 2. Hay dos formas de cómo trabajar con los transistores. Uno es considerándolo como real y otro es como ideal. Entonces, cuando es real, vamos a considerar que el voltaje entre base emisor es igual a 0.7 volts. Cuando lo consideremos como ideal, 0 volts. ¿Cómo? Profe, es que con ese color como que no se ve muy bien, profe. Lo cambiamos. A ver. Ahí va. Ahí no. Mejor lo borro. El transistor lo puedes considerar como ideal o lo puedes considerar como real. Si lo consideras como real, el voltaje entre base emisor va a ser igual a 0.7 volts. Si lo consideras como ideal, entonces el voltaje entre base emisor 0.0 volts. Hay quien dice, por ejemplo, que a esto también se le llama cuando se considera el transistor en modo activo. Cuando se considera el transistor en modo activo, entonces el voltaje entre base emisor es igual a 0.7 volts. Ecuación número 2. Ya llevamos 2. Vayan apuntando porque ahorita ustedes lo van a trabajar. Ya llevamos 2 ecuaciones. Muy buena pregunta. Lo último de la ecuación 2 no lo entendí. ¿Qué fue lo que dijo, profe? Lo voy a poner aquí con texto. Ahí ve. El transistor considerado activo o real. Entonces, el voltaje entre base emisor es igual a 0.7 volts. El transistor considerado como ideal. Entonces, el voltaje entre base emisor es igual a 0 volts. Número 2. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos el diodo es considerado como real, el diodo es considerado como ideal? En polarización directa e en polarización inversa. Bueno, se hace la misma contemplación en este caso.
¿Y en colector no hay esa diferencial, profe? No, no, después van a hacer la práctica ustedes en... No, porque el colector es la salida. Luego lo vamos a ver eso. Ese valor es constante. Salvo cuando se trata de transistores que mediante una combinación de ellos tienen mayor potencia. En este caso se llaman, por ejemplo, los transistores Darlington. Un transistor Darlington es de más potencia y es de cuenta que internamente tiene esto. Esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Entonces ese es uno compuesto por dos transistores, por eso lo vamos a ver después. Esta configuración se llama Darlington. Por lo pronto vamos con calma. Tenemos dos ecuaciones ya y ya decimos por qué. Una, que la corriente emisor siempre es igual a la corriente colector más la corriente de base. Y la otra es que si se considera el diodo como real, el transistor como real, el voltaje entre base y emisor siempre va a ser de 0.7 volts. Bien, ahora fíjense bien. Los transistores los van a ver en los amplificadores operacionales, los van a ver en los sensores, los van a ver en amplificadores de audio, etc. ¿Pero por qué? Porque los transistores lo que hacen es amplificar la corriente por medio de una ganancia. Entonces ellos reciben una corriente por medio de la base y esa corriente es amplificada en su salida a través de la corriente de colector. Pero esa amplificación es gracias a una ganancia que tiene el transistor. Tiene en realidad dos ganancias. Una se llama beta y otra se llama alfa. Entonces, esta ganancia beta, su nombre correcto es ganancia de corriente de emisor común. Se llama ganancia de corriente de base común. Profe, disculpe, ¿lo puede repetir otra vez todo? De esa. ¿Sí? Que los transistores trabajan con una ganancia. Y gracias a esa ganancia, ellos reciben una corriente de base. Y gracias a esa ganancia, esa corriente de colector sale amplificada. Gracias a la ganancia. Esa ganancia es esta. Y se llama beta. En muchos libros, muchos fabricantes lo representan así. HEF. Y se llama ganancia de corriente de emisor común. Y hay otra ganancia que se llama ganancia de corriente de base común, pero esta no amplifica tanto, porque de hecho este valor de alfa siempre es menor que 1. Entonces, ¿cómo trabajan los transistores? Ellos reciben una corriente en la base y gracias a la ganancia del transistor, ellos lo que hacen es incrementan su corriente colector. ¿Entienden? Bien, entonces, luego vamos a ver la relación que existe entre estas dos. Debido a eso que acabo de explicar de la corriente de base, corriente de colector y la ganancia, emana una ecuación número 3. Vayan apuntando, porque si están viendo el video como si fuera cine, no le van a entender. Tienen que tomar nota.
Entonces, en base a lo que acabo de explicar, se deduce una tercera ecuación que dice que la corriente de colector va a ser igual a esa ganancia de corriente de emisor común, o beta, multiplicado por la corriente de base. Ecuación número 3. Hay una relación entre estas dos ganancias, que es alfa es igual a beta entre beta más 1. Ese valor de alfa nunca es igual a 1, siempre es menor que 1. Ahora, vamos a ver un circuito básico, el más básico, utilizando un transistor. Pero antes, todo lo que les estoy explicando ahorita va a aparecer en la presentación, pero tomada de un libro. Aquí se lo estoy dando bien digerido todo. Me lo voy a decir aquí. Los transistores, cuando se encuentran implementados obviamente en un circuito, los transistores trabajan sobre una línea recta. Y esa línea recta se le llama recta de operación o línea de operación del transistor. Esta es la línea en la que opera el transistor. El transistor puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí, pero sobre esa línea recta va a trabajar siempre. Luego vamos a determinar cómo se obtiene esa línea recta y luego vamos a determinar cómo se obtiene dónde está el transistor operando. Ahorita lo que vamos a hacer es nada más mencionar que los transistores trabajan en 3 regiones. Una región es la verde, que esta región se llama región de corte del transistor, que es cuando el transistor está apagado. Hay otra región que se llama región activa del transistor. La voy a poner en amarillo. Toda esta es la región activa del transistor. Y cuando estamos aquí en esta línea azul, así, casi pegadito, luego les voy a decir qué valor de voltaje es. Casi así pegadito, casi pegadito, casi pegadito. Casi pegadito. Entonces hablamos de la región de saturación. Región de saturación. El transistor trabaja en 3 regiones, ingenieros. En el examen yo le voy a decir, dime en qué región. Entonces, cuando está en esa región de saturación es porque está por aquí. Casi pegado a la línea, o pegado a la línea. Cuando está en cortes, cuando está aquí, apagado. En 0. Y todo lo demás es la región activa. Entonces, luego vamos a entrar más a detalle en eso. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que un transistor estuviera, por ejemplo, trabajando aquí.
ese transistor va a estar ahí gracias a que va a tener un voltaje entre colector y emisor, porque este eje X es el voltaje del colector emisor, y va a tener una corriente de colector, voltaje entre colector y emisor, y una corriente colector. Quiere decir que este eje corresponde a la corriente colector. Entonces, vamos a hacer los cálculos y vamos a decir, tiene el transistor una corriente colector de tantos amperes. Lo graficas. Tiene un voltaje entre colector y emisor de tantos. Van a cruzar sobre esta recta y entonces aquí es donde el transistor está operando. Vamos a representar. Pero los transistores se ubican ahí, como mencionamos, gracias a una corriente de base y gracias a una ganancia para lograr un incremento en la corriente de colector. Entonces, vamos a añadir en nuestra gráfica que ese punto de operación del transistor es gracias a una corriente de base, que es esta que estoy haciendo, que se representa así, con una corriente de base y que esa corriente de base depende, como ya lo vimos, de una ganancia beta. Entonces, lo único que me interesa que entiendan ustedes es que tenemos tres regiones donde se mueve el transistor. Una se llama saturación, otra corte y otra la región activa. Y que el transistor no se puede mover fuera de esa recta de operación, porque ahí nada más opera él. ¿Y cómo se define ese punto de operación del transistor? Pues gracias a la corriente de colector, gracias al voltaje entre colector y emisor y gracias a una corriente de base. Profe, De tal manera que eso que acabo de mencionar lo vamos a poder determinar después. Ahora sí, dígame. ¿qué significa la Q? El símbolo de Q es como para representar al transistor. Entonces yo estoy diciendo, ahí está el transistor. ¿Sí Gracias. me explico? ¿Otra pregunta? ¿Y si llega a estar más arriba de la región activa? ¿De la línea de región activa? Por aquí. A ver. Tiene que estar sobre la recta. O sea, ¿usted se refiere aquí, por ejemplo? Ahí es que como me Aquí. muy lento, no veo. ¿Fue el punto negro que ¿Mandé? marcó? El que estoy marcando ahorita. Que estoy haciendo lo grande. Ah, Sí. bueno, yo me refiero sobre la línea. Más o menos No, por ahí donde. no. No, O sea, ahí no puede nunca estar. va a No. existir ahí. No, eso no se va a dar nunca. Ah, ok. Tiene que trabajar sobre la línea recta. Si se va sobre la línea recta y se sale, aquí lo reventaste. Ujú. Explotó el transistor. Pero aquí fuera, por acá, nunca va a poder estar. Porque tiene un comportamiento lineal. ¿Otra pregunta? Pregunten, porque yo en el examen les pregunto y ahí se me olvida. Bueno, entonces vamos a seguir. Miren. Profe, Mande. ¿qué había dicho que la línea roja, qué quería, qué hacía referencia? A la corriente de base. Pero también está el símbolo de la de beta, ¿verdad? O sea, Sí, ¿o es sí. la misma? No. Porque la corriente de base y la corriente de base y beta determinan el valor de la corriente de colector. Aquí está. Entonces, si tú incrementas la corriente de base o la decrementas o modificas la beta, modificas la corriente de colector.
Aquí lo que queremos decir es que esta corriente de colector depende de estos parámetros. Y aquí está en esta forma. ¿Sí me explico? ¿Es corriente de beta, es corriente de base por beta? En esta ecuación 3 sí. Profe, entonces ahí se está multiplicando la corriente de la base y del emisor, ¿es lo que entiendo o no estoy mal? No. Con la corriente de base multiplicada por beta, obtienes la corriente de colector. Entonces, eso mismo se ve en la gráfica. Tú tienes una corriente de colector que está en este punto y esa corriente de colector depende de la corriente de base y de beta, que también están aquí en esta ecuación. ¿Sí lo ven? Es que yo no entendí muy bien que beta se supone que es ganancia de corriente de emisor común, pero no entiendo bien qué significa eso. Los transistores, vamos a ver, aquí. Los transistores tienen tres tipos de configuraciones. Una es emisor común, otra es colector común y otra es base común. ¿Ah? Pero ese nombre de ganancia de corriente de emisor común, que ya se me escondió aquí, está. Esa ganancia de corriente de emisor común así se le llama beta. Ese es su nombre, porque esa ganancia es la que le permite al colector tener una corriente alta. Y se le llama de emisor común, porque en realidad, ahorita lo vamos a ver más adelante, la corriente de colector, vamos a poner la ecuación número 4. Nada más que con esta, pongan todos atención. Si Profe, ¿puede quieres poner hacer las bien configuraciones transitores? ¿Cómo? ¿Puede Que si poner puedo las poner. configuraciones de los transitores? Así. Sí, la de configuración emisor común, colector común, base común. Sí. Espérame. No. Entonces me dicen cuando ya. Ya, profe. Bueno, voy a regresar aquí. Una ecuación 4, vayanle apuntando. Siempre la corriente de colector es aproximadamente igual. Eso quiere decir aproximadamente igual a la corriente de emisor. El símbolo de aproximadamente igual es el signo igual y arriba como una S acostada. Aproximadamente igual. Ecuación número 4. Van a haber ocasiones en las que hay que considerar esto. Y van a haber ocasiones en las que yo les voy a pedir la corriente de emisor y la corriente de colector. Cuando sea así, no la tienes que considerar igual. Pero son muy similares. ¿Me explico? ¿Sí? Ahora, Eso fíjense. nomás la vamos a hacer cuando la pida, ¿va?
Así es. Pero para cálculos generales sí se considera. Bueno, voy a pasar aquí. Como ustedes están tomando nota, la primera ecuación que determinamos fue que la corriente de emisor es igual a la corriente de colector más la corriente de base. Pero pusimos otra ecuación que dice que la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. Si sustituimos esta corriente de colector aquí, ¿qué vamos a tener? Que la corriente de emisor es igual a beta por corriente de base más esta corriente de base. Y si sacamos como factor común la corriente de base, vamos a tener que la corriente de base por beta, la corriente de base beta, más 1, corriente base por 1, corriente de base, es decir, la corriente de emisor es igual a la corriente de base que multiplica a beta más 1. Ecuación número 5. No están saliendo de la manga, ¿eh? Ahí está. Ya tenemos 5 ecuaciones. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aplicarlo a un circuito. Vamos a ver que tenemos este circuito. Vamos a trabajar con puras configuraciones de emisor común, porque si no es mucho, no vamos a alcanzar a ver nada. Y es la más usada. Neutro. Entonces, aquí tenemos un voltaje que está conectado en la base. Esta es una variable, esta es una nomenclatura, voltaje de base. Aquí tenemos una resistencia que está conectada a la base, porque esta es la base, ¿están de acuerdo? Aquí tenemos el colector y aquí tenemos el emisor. Entonces aquí vamos a llamarle que esta es la resistencia que está conectada al emisor. Y aquí tenemos, conectada al colector, resistencia de colector. Y este es un voltaje que está conectado en el colector. Y ahí tenemos un circuito bien básico, con un transistor. Es un transistor NPN. Y queremos determinar, en este caso, de operación, es decir, dónde está trabajando el transistor. Eso es lo que queremos saber. Entonces, como queremos saber dónde está el transistor, vámonos a la gráfica que vimos hace un momento.
color para que se entienda mejor. Esta es mi recta de operación. Y vamos a tener en este eje, vamos a tener la corriente de colector, siempre. En este eje vamos a tener el voltaje que existe entre colector y emisor. Con esos parámetros vamos a determinar el punto de operación. Entonces, aquí tengo 0. Aquí voy a necesitar puede ser aquí, puede ser más arriba, más abajo. Pero para determinar dónde está el transistor o Q, dónde está trabajando el transistor, pues yo necesito saber el voltaje entre colector y emisor que está en ese punto del transistor, en Q. Necesito la corriente de colector que está ahí, en Q. Necesito la corriente de base. ¿De qué color? Bien, ahí. Necesito la corriente de base y necesito una corriente que va a ir aquí, que se llama corriente de colector y que se encuentra en el punto de saturación. Y le vamos a llamar así, saturación, después lo vamos a abreviar. Una corriente de colector de saturación. Con eso voy a poder determinar dónde está el transistor trabajando. ¿Cómo le vamos a hacer? Miren, vayan apuntándole porque les va a servir mucho si ustedes siguen el procedimiento. Para empezar vamos a construir bien este circuito y sabemos que este es el común y este es el común. ¿Están de acuerdo? Vamos a borrar esto. Es común aquí. Es lo mismo. Ahí está el cablecito. Profe, es la Tierra, ¿verdad? Lo que está ahí. Mira, el símbolo es ese, pero en realidad es el neutro. O sea, ¿cómo? ¿Sí? No es lo mismo tierra que neutro. Okay. Mira, o sea, que ahí sí tiene algún valor. Ahí, no, 0. Okay. Es que hay una diferencia. Mira, el símbolo correcto de esto es tierra física. Pero tenemos nada más línea y tenemos neutro. Pero vamos a dejarlo por símbolo como neutro. Pero el término correcto no es tierra. El símbolo es de tierra física, pero aquí es el neutro. Ok. Ok, entonces línea y neutro. Entonces, ¿cuántas mallas ven en ese circuito? 2. 2, ingeniero. ¿Qué dicen? ¿Cómo, ¿Qué dicen los de? ¿Cuántas mallas ven en ese circuito? 2. ¿Qué dicen los demás? Yo veo 2, pero no sé si el... No recuerdo cómo se llama lo del medio. También cuenta como 3 por la partidura de arriba.
¿Cómo? Yo digo que 2. Vamos a ver. En verde voy a poner una. Una malla es un circuito cerrado. Una. Voy a poner la segunda. Eso es lo que están viendo. Pero hay una tercera malla. Hay 3 mallas. Una malla es un circuito cerrado. Hay 3 mallas. Pero vamos a trabajar con 2 en esta ocasión. En ocasiones va a haber la necesidad que trabajes con la 3. Cuando quieras conocer, por ejemplo, el voltaje que existe entre el colector y la base. Si yo te digo, dime, ingeniero, el voltaje entre el colector y la base. Por aquí sí ves el colector, pero no ves la base. Por aquí sí ves la base, pero no ves el colector. Y por aquí sí ves la base y ves el colector. ¿Sí me entienden? Ahí va. Este es el colector, este es el emisor y esta es la base. Voy a hacer una trayectoria de una malla y me dicen si paso por la base. ¿Paso por la base? Sí, ahí estoy en la base. Sí. Sí. ¿Pasé por el colector? No. No, no. Otra trayectoria. ¿Colector? Sí. ¿Paso por la base? No. 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 Entonces, si yo quisiera calcular el voltaje entre base y colector, ¿paso por la base? ¿Paso por el colector? Sí. Tendría que tomar esta malla. Son 3 mallas, ingenieros. ¿Vale? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Punto número 1. Vamos a polarizar las cargas. Vamos a polarizar las cargas. Ustedes escriban, ¿eh? Punto número 1. Polarizar las cargas. Entonces, para polarizar las cargas voy a determinar nada más 2 mallas. Aquí tengo una malla que le voy a llamar malla 1. Y a esta malla le voy a llamar malla 2. ¿Sí? Me voy con la malla número 1. ¿Cómo polarizo las cargas? Propongo una corriente en un sentido. Y aquí está también en el mismo sentido. Así se hace el análisis de malla, ¿no? ¿O no? Y toma las mallas y propone sentidos de corriente iguales. Ya que propusiste el sentido de la corriente, polarizamos las cargas en este sentido. Entonces tomo este positivo de la fuente. Voy a hacer un recorrido en este sentido. Cuando choque con una carga, voy a ponerle el positivo, porque yo voy a llevar el positivo. Eso se va a hacer gracias a la ley de las tensiones de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de las tensiones de Kirchhoff? Vamos a escribir aquí. ¿Qué dice la ley de las tensiones de Kirchhoff? Que las caídas de tensión en cada malla es igual al voltaje total, algo así. La voltaje del total. La tensión total suministrada. Dice que la sumatoria, palabras más, palabras menos, esto significa que la sumatoria de las subidas de voltaje
voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje en un circuito cerrado. ¿Eso qué quiere decir? En pocas palabras, la sumatoria, signo de sumatoria, de las subidas de voltaje, de los voltajes que suben, es igual a la sumatoria, símbolo de sumatoria, de las caídas de voltaje en un circuito cerrado. Si esto lo despejas, vas a tener que la sumatoria de las subidas de voltaje menos la sumatoria de las caídas de voltaje es igual a 0, ¿qué? Volts, porque estamos hablando de voltajes. Eso dice Kirchhoff. En un circuito de corriente directa, ¿quién te proporciona las subidas de voltaje? ¿La resistencia, el transistor o la fuente de voltaje? ¿Quién te proporciona las subidas? La fuente. Entonces, cuando ustedes vean fuentes, son subidas. Ajá. Entonces, si la resistencia no te provoca una subida, entonces, ¿qué te provoca? Pues una caída. No hay de dos. Hay de dos nada más. O es subida o es caída. Entonces, las subidas te las proporciona la fuente de voltaje. Y las caídas están en las cargas eléctricas. Ahora, si vemos un transistor, existen diferentes tipos de transistores. Por ejemplo, existen de este tipo, existen de este tipo, existen de este tipo, existen unos más robustos. Todos estos son transistores. Y si tú observas, todos tienen tres patas. Tres patas. Estos tienen dos por la parte de atrás y la tercera es la carcasa. Todos tienen tres patas. Este es igual, tiene dos patitas y una está escondida por acá. Todos tienen tres patas. Entonces, si yo te digo, a ver, ingeniero, tienes un aparatillo por ahí y tiene tres patas. Ese no es un transistor, yo te digo que es un aparato que tiene tres patas. Y este aparato se está energizando con un voltaje. Tú puedes poner el voltímetro aquí y aquí y te va a dar un voltaje. Puedes el voltímetro aquí y te va a dar un voltaje. Puedes poner el voltímetro aquí y te va a dar otro voltaje. Es decir, siempre entre dos patas o dos terminales. ¿Estamos? Entonces, el transistor tiene tres patas o tres terminales. Una es esta que es la base, otra es esta que es el colector y otra es esta que es el emisor. Aquí tengo la base, aquí tengo el colector y aquí tengo el emisor. Entonces, como la ley de las tensiones de Kirchhoff dice que la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje, o bien que la sumatoria de las subidas menos las caídas es igual a 0, eso es lo que voy a hacer. Voy a decir la sumatoria de las subidas de voltaje menos la sumatoria en las caídas de voltaje es igual a 0 volts. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál es la fórmula o qué dice la ley de Ohm? ¿Voltaje a qué es igual? ¿La ley de Ohm qué dice? Resistencia. Corriente por Ándele, corriente por resistencia. Entonces, quiere decir que yo, en mi ecuación, voy a tener puros voltajes que suben y voltajes que caen.
¿Sale? Bueno. Entonces, vamos a polarizar las cargas. Agarro el positivo, salgo, ahí voy, choco con la primera carga, positivo. Aquí choco con la base, que es una pata. Ahí debe haber un voltaje. Entonces, positivo. Continúo y se acabó. Cuando se cierra el circuito, entonces de este lado hay un negativo en la resistencia y de este lado hay un negativo para la base y el emisor. Porque tú puedes tener el transistor aquí, que puede tener una patita que es base, puede tener otra que es colector y va a tener una que es emisor. Entonces en este recorrido te topas con la base y con el emisor, es decir, hay un voltaje entre esta base y este emisor. Cuando chocas con la resistencia... Mande. ¿Base también la polarizó como positivo? ¿Cómo? Es que ahí donde está base veo un símbolo positivo y Es que pregunto si ese es también positivo. sí lo polarizó como positivo, ¿verdad? Sí, porque el negativo es de la resistencia. Ahí va otra vez. Me voy a poner en anaranjado. Ahí va. Llevas el positivo. Chocas con una carga, positivo. La carga es la resistencia. De un lado tiene el positivo, del otro lado no le ponemos nada hasta que no se cierre el circuito. Continúo y llego a la base, porque es una pata. Entonces debe tener una polaridad. ¿Qué signo llevo? Positivo, pues le pongo el positivo. Continúo, paso por el emisor, pero es entre base y emisor. Este no lo voy a poner hasta que no se cierre el circuito, porque es como si tuvieras aquí el voltaje o el voltímetro. Continúas, cierras el circuito, entonces aquí se pone negativo de la resistencia. Aquí se pone negativo que está entre base y emisor, o sea, entre este y este. ¿Me expliqué? Profe, ¿y ahí no se parte el voltaje? Sí. Ahorita lo vamos a determinar. Ok. Ahí ya polarizamos las cargas. Ahora, vamos a sellar. Estamos en la malla 1. Vamos a sellar la ecuación en la malla 1. Voy a empezar en este punto y ahí mismo voy a terminar. Entonces salgo y choco con el negativo de la fuente. Y dice menos, porque me tocó poner menos, entonces digo menos un voltaje de base, porque así se llama. Así Profe. le llamé. No empieza con el positivo de la fuente. Ahí estoy con ese negativo, pero puedo empezar arriba si quieres. Ah, ok. Es lo mismo. Ahorita vas a ver por qué es lo mismo. Voy a empezar aquí. Pude haber empezado aquí. Pude haber empezado aquí. Pero terminar en el mismo lugar donde voy a empezar. Salgo y choco con el menos. Menos voltaje de base. Pues más voltaje en la resistencia de base. Más voltaje entre base y emisor. Aquí hay un voltaje entre la base y el emisor. Es decir, entre la base y el emisor. El voltaje entre la base y el emisor. Continúo mi recorrido, mira. Llego donde empecé. Igual a 0 volts. Esa es mi ecuación. Pero ahí no queda la ecuación. Porque sabemos que voltaje es igual a I por R. Entonces, voy a pasar este término del lado derecho y voy a tener voltaje en la resistencia de base más voltaje entre base y emisor es igual al voltaje en la base.
Voltaje es igual a I por R. Ahora, estoy en la resistencia de base. ¿Están de acuerdo? Aquí estoy en la resistencia de base. Si recordamos hace un momento, les puse el símbolo del transistor. Y les dije, si la corriente de emisor sale, entonces la corriente de base entra y la corriente de colector entra. Entonces, esa corriente de base, si te vas para atrás, va a llegar a un lugar. Este colector va a llegar a un lugar en donde le proporciona el voltaje o a un neutro. Y este emisor va a llegar a un lugar que o es el positivo o es el negativo. Entonces, si me regreso aquí, ¿qué corriente pasa por la resistencia de base? ¿Cómo, profe? ¿Sí? O sea, de la C hacia la A ver, ahí va. Esta es la base. Ajá. Este es el colector. Uh-huh. Y este es el emisor. ¿Ah? La corriente de base es la que llega a la base. Y viene desde aquí. O viene de un positivo o llega a un negativo. De la base hacia la C. ¿Qué corriente? ¿Qué ¿Es corriente? positiva? No. ¿Qué corriente pasa por la resistencia de base? Aquí está la resistencia base. Esta es la resistencia base. ¿Positiva, no, profe? ¿Qué corriente? De las que acabo de poner ahorita arriba. La corriente del colector. No, pues ¿cómo? Aquí está la No, la corriente del emisor. Aquí está. No, aquí está, ingenieros. Ahí está. Aquí está la base. ¿Qué corriente pasa? Ahí está la corriente de base. Y si yo pongo aquí una resistencia y pongo aquí otra resistencia, ¿qué corriente está pasando por esta resistencia y por esta resistencia? Mira. Pues la corriente de base. No, la de colector está aquí. La de emisor está aquí en otro boleto. Entonces, la corriente de base viene aquí, mira. Desde aquí, esto es corriente de base. Esto es corriente de emisor. Esto es corriente colector. Es lo mismo que acabo de ponerles aquí. Corriente colector, corriente de emisor y corriente de base. ¿Ya lo visualizaron? Dígame con confianza si sí o no. No, ¿verdad? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el voltaje de base es negativo? Espérame tantito, ingeniero. Déjame nomás que quede claro este. Esta es la base, ingenieros. Y hay una corriente de base que ya la había explicado y que la voy a volver a poner aquí. Este es el emisor, esta es la base y este es el colector. Aquí viene una corriente de base que entra a la base. Aquí viene una corriente emisor que sale del emisor. Aquí entra una corriente colector que entra al colector. Entonces, aquí está la base. Aquí está la base del transistor. Su corriente es esta. Esta es la corriente de base. Si aquí está el colector, la corriente colector es toda esta. Si este es el emisor, la corriente emisor es toda esta. O sea que todo lo que choque, profe, con base es corriente de base. Al principio.
es por la rama. Por eso. Sí, a ver. Cuando vieron circuitos eléctricos, a ver, te lo voy a poner así. Que es una resistencia. Yo te digo que este azul es I1. Voy a empezar a girar, a trazar una trayectoria y quiero que me digas dónde circula I1. ¿Circula por aquí? Sí. ¿Circula por aquí? ¿Por ahí donde tracé ahorita circula? Sí. Ok. ¿Circula por aquí? Ahí sí no sé, profe, porque se está partiendo, ¿no? Por el Claro diodo. que no, claro, ahí no circula. Entonces es lo mismo, o sea, en una rama circula una corriente. Esto es una rama. Esto que voy a trazar es un nodo. Todo esto es un nodo. Entonces, es lo mismo aquí. Me perdí, es en el otro. Entonces, esto que voy a trazar en amarillo, ¿ahí circula una sola corriente o no? Eso que tracé de amarillo, sí. Ahí está circulando una corriente, ¿sí o no? Sí. ¿A dónde está llegando? A la base. A la base, entonces le vamos a llamar corriente de base. ¿Por qué? Porque aquí lo determinamos y lo plasmamos en una ecuación. Ahora aquí circula una corriente y está pasando por el colector. Y aquí le llamamos corriente de colector. ¿Qué corriente está pasando por esta RC? Corriente de colector. Ándele. Y por eso que voy a trazar aquí, ¿qué corriente pasa? Del emisor. Del emisor. Exactamente. Profe, y ahí ya no pasa, o sea, hacia el negativo, ya para cerrar el programa, el circuito, ya no pasa el emisor por el diodo. ¿Dónde? A ver. ¿Dónde? Al final, ya ve que tiene el emisor choca con la... Neutro. Con el neutro. Ahí, ¿qué onda? Ya deja de ser parte del emisor y se convierte en base, ¿o es parte del emisor todavía? Hacia negativo. No, hacia negativo. Por eso les marco aquí. La corriente de base nada más es esta. Ok. La corriente emisor es esta. Y las dos están llegando al neutro. Entonces, ¿ahí de quién es la corriente, profe? Cada quien tiene su corriente. Nada más que la de base va a jalar aquí nada más, en este tramo. Y la de emisor va a jalar en este tramo. Ok. Mira, cuando llevaron circuitos eléctricos, vieron la ley de las corrientes de Kirchhoff. ¿Qué dice eso? La sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo nodo. Entonces, tú tienes un punto aquí y entra una corriente y salen 5 corrientes. La suma de la que entra se divide en 5. Por ejemplo, aquí, esta corriente I1, aquí va a llegar y se va a dividir en 2. En una que le vamos a llamar I2 y otra aquí I3. Y este I2 aquí se va a dividir en otras 2, que así va a ser I4, y este va a ser I5. Para salir 4 y llegar aquí,
se une con I5, sale I2, viene por aquí. Y al unirse I2 con 3, sale 1. Entonces 1 circula todo aquí. I2 circula aquí y circula aquí. Pero todas las corrientes salen de un positivo, viajan hasta encontrar el negativo o el común. Entonces, tu trayectoria de la corriente está aquí. Y todas van a caer en negativo. ¿Me expliqué? Bueno. Profe. Dime. Voy a tomar asistencia, chavos. Aguánteme tantito. Vamos a hacer una cosa. Continuamos la próxima clase. Conforme yo tome, todos abran su micrófono. Conforme yo diga el apellido, presente y se van saliendo. Voy a verificar que aparezcan todos en lista. Todos abran su micrófono. Conforme diga presente, se van saliendo. Acosta. Presente. Cardona. Presente. Cervantes. Presente. Chavarría. Presente, profe. De la Cruz. Escribano. Presente. Flores Barrón. Flores Cárdenas. Presidente, profe. Flores Torres. Presente. García García. Presente. García Moreno. Presente. Gómez Canizales. Presente. González Mejía. Presente. González Ramírez. Presente. González Serrano. Presente. Hernández Aguilar. Profe, es Hernández el chavo. Hernández. Hernández, presente. Hernández Raigosa. Presente. Lara Coronado. Presente. Lara Hernández. Presente. Lara Rivera. Presente. Leo Gallegos. Presente. López Castillo. Martínez Contreras. Presente, profe. Mata Ledesma. Presente. Monroy. Presente. Muñoz. Olazo. Presente. Olazo Hernández. Presente. Padrón. Presente. Ramos, Pichardo. Presente. Puente Monsiváis. Puente Poblano. Presente, profe. Reina Pantoja. Presente. Rodríguez Medrano. Suárez Martínez. Presente. Tobar. Presente. Y Valencia Profe, Hernández. a mí me pasó. Valencia Hernández. Presente, profe. Hernández. Presente, Valencia Hernández. Profe, a Dígame mí su me apellido. pasó ¿Quién? Rodríguez López. ¿Cómo? Rodríguez López. No, sí le puse. Profe, Presente. de la Garza. Ok. Rodríguez Medrano. ¿Dónde andaba usted? ¿Quién más? De la Garza Alonso, profe. ¿Dónde andaba usted? Estaba aquí, ¿Qué más? Se me fue el internet. Ok, ¿quién más? Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. ¿Cuál es tu apellido? Ah. De la Garza Alonso. Ya le puse asistencia. Bueno. ¿Quién más? Gracias, profe. Muñoz González, Dime. profe. ¿Eh? Muñoz González. Muñoz González. Sí le puse asistencia. Nos vemos la próxima clase, chavos. Hasta luego. Profe, Dele. no escuché mi apellido. Pues ¿dónde andaba, ingeniero? ¿Cuál es su apellido? Méndez Serino. ¿Eh? Méndez Serino. Ah, ok. Espérense tantito. Los que no escucharon su apellido, dígame. ¿Méndez qué?
Serino. No te escucho. Otra vez, por favor. Serino. Serino. ¿Nombre? Juan Francisco. ¿Matrícula? 109524. Ok. ¿Alguien más que no haya nombrado? Profe, solo para confirmar si tengo asistencia. ¿Cuál es tu apellido? Natalia Ledesma. Es que de repente falla el micrófono. Es que no sé si me voy a Sí, sí escuchar. tienes asistencia. Sí. Gracias, ¿Quién profe. más? Anda, ¿quién que no haya nombrado? Bueno, nos vemos la próxima clase, chavos. Hasta luego.